Ha llegado el momento central de este culto y vamos a introducir con la lectio divina que se encuentra en Éxodo capítulo 18 versículos 13 al 27. Vamos a leerlo de forma alternada. Cuando lo tengan, se ponen de pie. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el pueblo de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Vamos a cantar el himno número 44. De la parte de las Santas Escrituras, himno 44, libro santo por Dios inspirado. Para enviar verdades eternas, las
Pastor, que trae el mensaje de este día. Sí, estando de pie, hermanos, vamos a abrir la escritura y lo haremos ahora en Deuteronomio, capítulo 1. Vamos a dar lectura a un pasaje paralelo al que ya hemos leído. Vamos a leer versículos 9 al 18. Deuteronomio capítulo 1, versículos 9 al 18. Dice la palabra del Señor: En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha santificado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como lo ha prometido. Como llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos. Dadme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Amén. Bendito y soberano Dios, tu palabra, Señor, ha sido leída. Cúmplase ahora el propósito para el cual, Señor, nos la has revelado. Hágase la obra en nosotros, danos entendimiento, Señor, y encuentre esta palabra un lugar en nuestro corazón, y ahí, Señor, crezca hasta dar fruto y fruto abundante para tu reino. Por Cristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. El domingo pasado hablamos un tanto de liderazgo y enfatizamos sobre todo el servicio. Perdón, hermanos. Ya. Bueno, para que quede constancia de las palabras. Decía que el domingo pasado el tema que abordamos es el tema del liderazgo, pero particularmente en su aspecto de servicio. El liderazgo, y nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña y enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros precisamente esta distinción, porque es muy a menudo que el liderazgo se vea como un ejercicio solo de autoridad y de señorío de algunos sobre otros, olvidando el servicio, más bien haciendo que los demás sirvan a aquellos que dirigen, cuando es lo opuesto, que Dios establece los liderazgos precisamente para ser de servicio en dos direcciones: en servicio a Dios, que es el que llama, y en servicio a la iglesia, los suyos, que es también quienes participan en llamar a los liderazgos diversos que la sociedad y la iglesia necesitan. Pero también es cierto, hermanos, que nos preguntamos muchas veces por qué algunos tienen que dirigir y por qué algunos tenemos que sujetarnos a la dirección. ¿Por qué hay quienes ejercen autoridad y hay otros que están bajo autoridad? Nos podemos preguntar ¿por qué? Porque también es evidente que entre los hombres nos peleamos por los liderazgos, nos peleamos por el ejercicio de autoridad. Anhelamos tener autoridad sobre los demás para ejercer control. Nos gusta que los demás
se sujeten a nuestros dichos, a nuestras órdenes. Hemos visto el pasaje en el que Marcos nos cuenta aquella ocasión previo a los eventos de la cruz, que el Señor se reunió con los suyos y la ocasión en que lavó los pies de sus discípulos. Cuando se le acercaron dos de sus discípulos, los hermanos Juan y Santiago, solicitando algo pequeñito, porque lo único que querían es sentarse uno a su diestra y otro a su izquierda. Es decir, tener los dos puestos más importantes después del mismo Señor en su reino. Cuando el Señor respondió, el énfasis fue puesto sobre el servicio, no para ejercer señorío sobre los demás, sino porque somos llamados a servir. Y el Señor no solo de palabras lo enseñó, sino además Él mismo tomó un poco de agua, unas toallas, y se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Esa es la vocación de todo liderazgo. Pero también el Señor añadió, diciendo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y añade, pero no será así entre vosotros. Pero esto ha seguido a la humanidad. Por eso se han hecho guerras, por eso se han cometido injusticias, porque hay quienes quieren tener el liderazgo, hay quienes quieren ejercer autoridad por los demás. En nuestro contexto no es desconocido la manera en que los liderazgos se establecen o se otorgan. Solo mencionaré algunos pocos. A veces el liderazgo es el resultado del culto a la personalidad. Esta es una forma de dominación psicológica que se caracteriza por la exaltación excesiva y la adoración de un líder o figura autoritaria. Hay en nuestro actual mundo líderes autoritarios, que no hay otra razón para la que estén ahí, sino el carisma que le ven otras personas y casi los endiosan. En este pleno siglo XXI hay esta exposición de liderazgos. Los líderes mismos se promueven y promueven exhibir un carisma atractivo para todos los demás y una habilidad para seducir a las masas. Utilizan su presencia poderosa y persuasiva para captar la atención, para generar votos, y sus seguidores les atribuyen cualidades casi divinas. Miramos, como he dicho, en pleno siglo XXI, en muchos lugares que hay este tipo de liderazgos. Pero otro medio en el que se establecen, pues es también muy conocido por nosotros, el nepotismo, realizado particularmente en el ámbito político y de las organizaciones. Este término es de origen italiano, pero como no hablo italiano, no sé cómo se dice en italiano, sobrino. Viene de ahí, de un vocablo que significa sobrino. Y se originó en la Edad Media y en el Renacimiento, porque en aquella época era costumbre de los gobernantes o de los líderes nombrar a sus parientes. La mayoría eran sobrinos. Por ejemplo, eso se daba en el ámbito eclesiástico. Los jerarcas de la iglesia nombraban a sus sobrinos en puestos de liderazgo eclesiástico, como cardenales, como obispos, como arzobispos. Y esos sobrinos pues a veces no eran sobrinos, eran sus hijos, pero ahí los ponían en esos cargos. La única razón para ponerlos en esos cargos, en esos liderazgos, es la relación de parentesco. ¿Han escuchado de alguien que teniendo el poder, la autoridad lo usa para
poner en algún puesto de liderazgo a un pariente cercano, a un hermano, un sobrino, a la esposa, a la hija. De manera que cuando uno ve en cierto lugar el organigrama político o de una organización, hay un apellido muy recurrente en todos los puestos. Bueno, incluso en la iglesia se puede dar eso, ¿no? Hay en iglesias en las que el pastor estratégicamente pone a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, de manera que se vuelve una iglesia familiar, y no porque todos se conozcan, ¿no? Sino que se comienza a poner en lugares estratégicos, y no hay otra razón más que esa razón de parentesco. Hoy en día se ha puesto de moda otra manera de adquirir los liderazgos, y es la llamada cuota de género. Es decir, ¿cuál es la razón para darle a alguien un puesto? ¿No? Equilibrar. Si hay en un lugar donde 100% son varones, y bueno, vamos a equilibrar 50% varones, 50% mujeres. Pero en todos estos encontramos, puede haber excepciones, que haya personas que están calificadas y que ejercen bien el puesto que han recibido. Pero lo más común es que encontremos que ninguno de estos está capacitado, habilitado, que sabe siquiera de lo que se trata. Está en algún lugar que no sabe lo que debe hacer. Pero es un buen puesto, porque al final lo que importa es la remuneración. Desde la perspectiva bíblica, el liderazgo tiene otra óptica. El propósito del liderazgo es para proveer dirección y edificación desde el principio a toda la humanidad, y en redención también la restauración de los liderazgos para el bien de la humanidad, para bien de las organizaciones y de las estructuras de la sociedad humana. Porque lo que hemos de decir no solo aplica al ámbito eclesiástico, sino que son los liderazgos para todos los ámbitos de la vida. Porque todos los liderazgos se cimientan en uno primero, en aquel que Adán recibió desde el inicio mismo de la historia humana. Pero en este pasaje que tomamos, hermanos, de Deuteronomio capítulo 1, abordaremos algunos temas que después también desglosaremos de manera más específica en algunos ámbitos, que son esenciales para el desarrollo de la sociedad humana. Lo que nos enseña el pasaje leído, tanto en Éxodo como ahora en Deuteronomio, nos enfatizan que el liderazgo que es de provecho es aquel liderazgo que sigue los principios de Dios. Porque el que creó al hombre, lo creó para dirigir, y dirigir sirviendo a Dios. ¿Quién mejor para decirnos cómo debemos ejercer ese liderazgo? El liderazgo es necesario en primera instancia. Leemos en el capítulo 1 de Deuteronomio. Hay una diferencia entre Éxodo y este pasaje de Deuteronomio. Como hemos leído, es más largo el de Éxodo que este. En el de Éxodo menciona que un día que lo visitó Jetro, suegro de Moisés, pues vio toda la agenda que tenía Moisés todos los días, una agenda muy saturada, y se acercó para darle el consejo de organizar, de poner líderes, jefes de decenas, de centenas, etc. En Deuteronomio 1 no lo dice. Habrá alguna razón, porque ahora está dirigiéndose a los hijos de aquellos quienes escucharon por primera vez y fueron organizados. También porque ciertamente fue Jetro, pero Jetro está diciendo algo que es correcto.
y que aquel consejo de Jetro viene de Dios también, para el bien del pueblo de Dios. Pero en el contexto tenemos Moisés fue llevado por el Señor a Egipto para sacar a su pueblo, para darle libertad. Cuando llegaron a Egipto, llegaron un número de 70 personas. Cuando Jacob llegó ahí a Egipto a refugiarse en tiempos de dificultades en Canaán. Ahora que han salido de Egipto, ya no son una decena, ya no son casi llegando a una centena, sino ahora son miles de israelitas ahora están bajo la responsabilidad de Moisés. Dice el versículo 10, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Moisés tiene que dirigir a esta gran multitud, a este pueblo, pero no se agüita por eso, porque además pronuncia palabras de bendición para este pueblo, porque dice: Jehová tu Dios, el Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Es decir, este es el avance que Dios ha permitido a su pueblo. Este es el pueblo que Dios ha escogido y la promesa que se ha cumplido, porque recordemos que cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿cuál fue la promesa? Sí, yo haré de ti una nación grande, te multiplicaré en gran manera, y haré de ti una nación grande, y serás bendición a todas las naciones. Ahora Moisés está dirigiendo a un pueblo numeroso, un pueblo que además ha de multiplicarse aún más, porque no hemos llegado ya al momento culminante. Israel ha de crecer aún más. Es un pueblo numeroso. Con el crecimiento numeroso, las necesidades también aumentan y los problemas también vienen añadidos a estos. Un pueblo que se acrecienta, también con él se acrecientan todas las situaciones que significan vivir juntos, vivir como una nación. No es lo mismo dirigir a 70 personas que a toda esta compañía de un pueblo que ha salido de Egipto, compuesto por ancianos, adultos, jóvenes, niños, aún aquellos que son llevados en brazos. Este es un pueblo muy numeroso, pero también muy complicado, por lo que dice Moisés y lo que leímos en Éxodo capítulo 18. Que Moisés llega a decir en ese contexto, es un desafío para Moisés. Por eso dice en el versículo 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Vamos, hermanos, si a veces en una misma familia no todos nos llevamos bien. Ciertamente esta es una gran familia, todos son hermanos, todos vienen de la misma simiente de Abraham. Pero por eso dice la Escritura que hay mejor amigo que hermano. Moisés, y no lo está diciendo como una posibilidad, Moisés ya ha soportado a este pueblo. Pensemos en Moisés teniendo que lidiar con este pueblo, porque apenas salen de Egipto, para mencionar solo un episodio, delante de ellos está el Mar Rojo y detrás vienen los soldados de Faraón. ¿Y contra quién van? Contra Moisés. Moisés, tú nos sacaste y solo nos sacaste para que muramos aquí. El Señor los libra, cruzan el Mar Rojo, han pasado el Mar Rojo, celebran gozosos el pase del Mar Rojo, caminan otros pocos pasos, se acabó el agua de las alforjas. Moisés,
¿Quién tiene que solucionar el problema de la escasez de agua? Moisés. Entonces, Moisés, necesitamos agua, no tenemos agua. Caminan otros pasos y se acaba el tocino, se acabó la carne seca que trajeron de Egipto y ahora entonces no tenemos carne. ¿A quién le vamos a pedir? Moisés. No tenemos carne. Y paso tras paso, en el largo de los años, esto es lo que va sucediendo. Con razón Moisés dice: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Pero también aquí, ningún ser humano solo es suficiente para dirigir a una nación. Un ser humano solo no es suficiente para desarrollar toda una nación. Por eso el liderazgo debe ejercerse en comunidad. Y miren, esto nos enseña el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia no está cimentado en una sola persona. El líder de la iglesia no es el pastor, es el consistorio. Es un grupo de personas, porque a lo mejor los pastores diríamos lo mismo que Moisés. ¿Quién es capaz de cargar con todo ese peso? Vamos, y a veces los padres de familia con 2 o 3 hijos y a veces con uno solo, dicen los padres: no veo mi suerte con uno solo. Imaginemos entonces este liderazgo que se necesita. El liderazgo es un liderazgo que siempre se debe ejercer en comunidad, porque no hay un solo ser humano que sea suficiente, aun cuando la historia nos ha dado a conocer a hombres con muchos talentos, con liderazgos de mucho impacto, como el de Juan Calvino, como el de Abraham Kuyper y como el de otros tantos hermanos. Pero aún ni estos eran suficientes para hacer todo el trabajo que se requería para el desarrollo del pueblo del Señor. Moisés dice: ¿cómo llevaré yo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Podemos imaginar esa carga de trabajo para Moisés, tener que atender todas las situaciones que se presentaban en el pueblo, situaciones de diferente índole, desde la mañana a mediodía, en la tarde y aún en la noche, que precisamente hizo que su suegro le señalara: si tú sigues haciendo eso, desfallecerás. Porque a Moisés, como hemos mencionado, le reclamaban la falta de agua, a Moisés la falta de carne, a Moisés la falta de comodidades. Llegaron a expresar estos israelitas incluso cuánto extrañaban Egipto, donde eran esclavos. Pero decían: allá sí teníamos ajos y cebollas, teníamos carne. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder para ganar? A veces no sabemos lo que decimos. Algo así también sucedió en el libro de Hechos, porque este no es un caso aislado, sino a través de toda la Escritura se nos enseña esto. En el libro de Hechos, capítulo 6, los apóstoles se vieron rebasados en el trabajo requerido por la iglesia. De repente, la desatención que padecían algunas viudas se hizo evidente. Aunque eran varios los apóstoles, también dijeron al pueblo de Dios que ellos solos no podían con todo el trabajo que significaba, como ellos lo dijeron, servir las mesas. Ahí también señalaron ellos al pueblo reunido, lo llamaron, y entonces le dijeron: hermanos, escojan entre ustedes a 7 diáconos a quienes encarguemos este trabajo, porque no podemos nosotros predicar y servir las mesas y cumplir a plenitud con las 2 responsabilidades. Una persona es insuficiente para dirigir a un pueblo. A medida que crece ese pueblo, es necesaria la diferenciación también de los liderazgos. Moisés necesita un equipo de líderes que cumpla con el trabajo de gobernar a ese pueblo del Señor. Y con estas palabras les recuerda la carga del gobierno que está enfrentando, y que eso se volvería cada día más ardua, más pesada, más difícil, con lo cual puede persuadirlos más fácilmente para que provean de inmediato con la ayuda necesaria para el buen gobierno del pueblo del Señor. Leemos luego que ese liderazgo es en comunidad. Él dice: yo no soy capaz
de sostener o de soportar. Es por sí solo insuficiente para el trabajo que requiere toda aquella nación que ha sacado de Egipto. Y aquí es cuando Moisés, al dirigirse al pueblo, dice en el versículo 3, dadme entre vosotros de vuestras tribus, y pongamos atención en eso, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Moisés no los reúne y les dice, ¿quién quiere? Porque seguro más de uno hubiera levantado la mano. Moisés nos dice, ¿quién quiere? Moisés reúne al pueblo y dice, ustedes elijan, ustedes denme. Los apóstoles tampoco dijeron o no le echaron un ojo a su sobrino, a su amigo, al círculo cercano, al que le cae bien por simpatías. Ellos reunieron a la iglesia y dijeron, ustedes elijan de entre ustedes. Porque hay un principio que dice que ningún ser humano tiene derecho intrínseco a ejercer autoridad sobre otro ser humano, excepto por vocación, excepto por llamamiento. Y eso es lo que está sucediendo aquí. En este liderazgo, dice Moisés que debe haber un liderazgo calificado, un liderazgo idóneo, un liderazgo sabio, entendido y experto. Tres cosas miraremos aquí que después expondremos con mayor detenimiento. Peter Schultz dice que el liderazgo se compone de tres elementos fundamentales: visión, autoridad y poder. Y aquí tenemos en primera instancia que todo liderazgo debe tener visión, es decir, debe saber las implicaciones de ese liderazgo. Moisés no improvisa entonces, no reparte responsabilidades entre su familia, porque no fue Moisés quien llamó a Aarón. Aarón, que era hermano de Moisés, fue llamado por Dios. Moisés no busca entre sus cuates, no busca entre sus amigos. Moisés tampoco se convierte en un dictador. Al hacer lo que estamos leyendo en la Escritura, está diciendo ustedes. Moisés no es el dictador que quizá algunos quisieran ver. Tampoco recurre al dedazo. Tampoco dice tú, tú, tú y tú. Moisés se refiere a los principios que deben gobernar o dirigir los liderazgos. Porque Moisés mismo se sabe que es siervo de Dios, que él dirige al pueblo, pero no por iniciativa propia. De hecho, cuando Dios le dijo, quiero que tú vayas a sacar a mi pueblo, Moisés dijo, no, yo no soy el indicado. Moisés finalmente fue porque fue convencido por el Señor. Pero él se sabía que él no era en sí mismo el que dirigía, sino que estaba ejerciendo liderazgo en servicio a Dios. Porque el que es el Señor de ese pueblo es Dios. Por eso Moisés busca la dirección de nuestro Dios y que nos indica también a nosotros. La participación del pueblo es importante. Ya hemos dicho, Moisés reúne al pueblo y le hace saber la necesidad de un gobierno que sea para bien de ese pueblo. No los llama para solo informarles, los llama para que tomen parte, para que tomen responsabilidad en llamar a sus líderes. El pueblo ha de elegir entre los demás, no fuera del pueblo de Dios. El liderazgo del pueblo está dentro del pueblo de Dios, no afuera.
Por eso dicen también los apóstoles, entre ustedes. Se necesita un equipo, un grupo de personas que gobiernen al pueblo junto con Moisés. Pero no cualquier persona puede ser elegida. Moisés claramente nos dice que las personas que sean elegidas deben ser, y el pueblo debe tener presente que deben ser sabias, deben ser entendidas y deben ser expertas. ¿Qué es lo que le dijeron los apóstoles a la iglesia en Hechos capítulo 6? Que los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, de buen testimonio, no dados al vino. Esto se reitera en 1 Timoteo capítulo 3 y luego en Tito capítulo 1. Es decir, hay un requisito, hay un perfil, digamos hoy, para los liderazgos. Pero hemos tenido muchas experiencias amargas en la historia y en la historia nuestra, que elegimos a veces sin tomar en cuenta lo que Dios ordena. Y que algunos de nosotros somos líderes por mayoría, porque votaron por nosotros. Y como yo he testificado, hermanos, a mí en muchas ocasiones me tocó estar en una parte donde había votaciones y decían, pues votemos por fulano, votemos por fulana. Y decían, ¿por qué? Si no vienen, pues por eso, porque los vamos a comprometer, ¿no? Dándoles una responsabilidad y así sí van a venir. Esa es una falta de visión. A veces, como he dicho en nuestras asambleas, porque yo no quiero que me elijan, porque yo no quiero que me den un nombramiento, entonces me voy a adelantar. Yo voy a proponer a alguien, el primero que se me ocurra, para que yo me salve. Cuando los asuntos son serios, por eso después no avanzamos. Porque como solía yo también decir, y decía el hermano Velázquez, llegamos a las asambleas y decimos, hermanos, por Cristo y por su iglesia, no hice nada. Se suponía que íbamos a dar un informe, y el informe era una hoja que era más el espacio blanco, aquí nada más, no pude hacer nada, atentamente yo. ¿Y cuánto tiempo duró eso? ¿Un año? ¿2 años? 1 año o 2 años de un espacio en blanco en la historia de una institución, en la historia de una organización, porque no hubo nada, porque no había visión. Pero así nos las gastamos. Los principios que rigen son estos. Y dice Juan Calvino al respecto, dice, solo distingue a los jueces por 3 calificaciones, a saber que debían ser sabios y entendidos y experimentados. Todo lo que está comprendido bajo un solo punto, que debían poseer agudeza de intelecto y prudencia, confirmadas por la experiencia y la práctica, porque ni la mayor probidad ni la diligencia serían suficientes para el cargo de gobernante, aparte de habilidad y sagacidad. Primero, veamos cada uno por sí mismo. En primer lugar dice Moisés, denme varones sabios. El término usado por Moisés aquí se usa muy frecuentemente en el contexto en sentido negativo para referirse a personas astutas, a personas que usan la astucia para engañar. No. Pues sí, hay personas que defraudan y lo engañan a uno, pero a veces uno se queda asombrado por la manera en que lo engañaron. ¿No? Son astutas, son inteligentes, saben hacer lo que hacen. Pero en este contexto particularmente, en este pasaje, se usan en un sentido positivo y significa ser agudo y perspicaz. Dice entonces Moisés, denme varones que tengan una visión aguda, un entendimiento agudo, que sepan, y perspicaces. Porque a veces, bueno, yo me asombro de mis abuelas. Y yo decía, a mis abuelas nunca les vi cocinar con una receta. Ellos no decían,
100 gramos de esto, 50 gramos de lo otro. Pero todavía los sabores los tengo aquí. ¿Quién no extraña la cocina, el sazón de la abuela, el sazón de la casa? Pero nunca los vio en un recetario. ¿Cómo lo hacían? Tenían una agudeza, un sazón, un sabor, una manera de hacer lo que hacían, que demostraba que sabían. A veces cuando uno lo intenta y dice que una pizca de esto, una pizca de lo otro, y termina de cocinarlo y dice... Moisés dice entonces, ¿a quiénes vamos a encargar este trabajo? ¿A quiénes vamos a poner en este encargo? Escojan, hermanos, personas que sean agudas y perspicaces. Porque además les vamos a encargar un trabajo. Es decir, si quiero a alguien y darle el trabajo para que me haga el trabajo de redacción, porque yo soy muy lento en esas cosas, y que lo escribe y aquí va con X o va con S. Por supuesto que eso es lo que yo no quiero hacer. Entonces necesitamos a alguien que sepa. ¿Y cómo sabemos que alguien sabe? ¿Les hacemos un examen? Este es un pueblo que está viendo a los hermanos. La iglesia en Hechos capítulo 6 conoce, porque ¿dónde vive Nicolás? Prócoro, Esteban, Felipe, pues están ahí sentados como nosotros y nos conocemos y nos saludamos y sabemos porque vivimos en la misma ciudad, vivimos a 2 cuadras, a 3 cuadras unos de otros, porque conocemos a su familia, porque conocemos a sus hijos, porque sus vecinos nos han hablado de ellos. No nos son desconocidos. Entonces dice, denme varones que sean agudos y perspicaces. Es decir, que muestran sabiduría, tienen la habilidad práctica, la destreza, el discernimiento, que no van a improvisar, no van a llegar ahí a decir, ¿y ahora qué? Sino que van a tener la capacidad, la habilidad, la práctica para hacer lo que les vamos a encargar que hagan. Ese don es un don que Dios da, porque Dios está designando también en eso a lo que Calvino decía, que aquí se conjuntan 2 cosas: la vocación interna y la vocación externa. Sencillo. Pablo dice a Timoteo, si alguien anhela obispado, buena cosa desea, esa es la vocación interna, yo me siento inclinado a. Pero no basta con que yo me sienta inclinado a, sino que se necesita de la vocación externa. Porque, ¿qué tal si yo quiero ser pastor? Pero de 4 domingos del mes solo voy uno a la iglesia. Quiero ser pastor. Cuando dicen, hermanos, ¿cuántos versículos, cuántos capítulos leíste en la semana? Hermanos, leí 2. La congregación que me conoce podría decir, sí, anhela obispado, y sí, porque los demás están viendo, sí se destaca por eso. ¿O qué tal? Como dice de los ancianos en 1 de Timoteo capítulo 3, dice, no pendencieros, no deshonestos, maridos de una sola mujer, que tiene en sujeción a sus hijos. ¿Qué tal si no tengo nada de eso, pero quiero ser pastor? Debe haber entonces este conocimiento, hombres sabios, dice la Escritura. Segundo, hombres entendidos. Y en este segundo punto,
señala a las personas prudentes, dotadas de un buen juicio y de discreción. Porque sí, hay que saber, pero hay que saber aplicar lo que se sabe. Y entonces debe haber prudencia. Moisés mismo es reconocido como un hombre tranquilo. Imaginemos, o no imaginemos, sino que vamos al libro de Números. ¿Qué sucedió cuando un buen día María y Aarón dicen, bueno, ¿por qué tiene que dirigirnos Moisés? ¿Que nosotros no podemos? Además, ellos eran mayores que Moisés. ¿Y qué sucede cuando murmuran contra Moisés? Dios los reprende severamente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo responde Moisés? ¿A gritos? ¿A sombrerazos? Bueno, no era ser a sombrerazos, sino con el turbante. No. Moisés es prudente. A veces no mostramos esa prudencia. Cuando alguien grita, nosotros también gritamos. La mesura, la prudencia, el buen juicio y la discreción son importantes y son deseables en un líder, porque su propósito es dirigir, es orientar, es conducir. Debe ser sabio. Esa es, por ejemplo, la diferencia entre un joven y un viejo. El joven es arrebatado, el joven es intempestivo, el joven responde, el joven reacciona. El anciano ya experimentado no. Por eso hay un dicho entre nosotros que el anciano dice, cuando tú apenas vas, yo ya vengo. Es decir, el joven es experimentado. Por eso el liderazgo que se da en el pueblo de Israel no es a los jóvenes. Al contrario, Proverbios dice, ay de ti cuando tu rey, cuando tu príncipe es joven, es inexperto, reacciona. ¿Qué hizo el hijo de Salomón cuando ascendió al trono en lugar de su padre? Y vinieron los príncipes de Israel diciendo, tu padre nos impuso unos impuestos que ya no podemos con ellos. Aligéranos la carga y te serviremos. Cuando este príncipe, este rey, ahora reunió al gabinete de su padre, a los hombres que gobernaron con su padre, ¿cuál fue el consejo de los ancianos? Escucha a tu pueblo, escúchalo, reduce sus impuestos y este pueblo te va a servir. Pero entonces reunió a los juniors, todos esos que venían de la clase fifí, todos ahí los reunió, todos los que llegaban con sus camellos doble joroba, 4x4, ¿no? Sí, porque era lo mejor, ¿no? Y les pregunta a esos jóvenes, miren, así está el panorama, ¿qué debo hacer? Pues responden con la imprudencia de los jóvenes que parece que vivían de los bienes de sus padres. Dobla la carga. Y en eso este joven perdió el reino. No había entendimiento en este joven. Quiso aplicar el poder, pero no mostró prudencia, no mostró buen juicio, le faltó discreción y entonces perdió el reino. Moisés está diciendo que los líderes que se pondrán sobre el pueblo deben ser entendidos, deben ser prudentes, deben tener buen juicio, porque eso es lo que requiere el bienestar de este pueblo. En tercer lugar, dice que se requieren hombres expertos.
Este tercer punto puede tomarse tanto en un sentido activo como en uno pasivo. Algunos lo traducen como conocidos o probados. Pero aquí, en este sentido activo, que es más apropiado el pasaje, lo que implica es que requiere experiencia y conocimiento de los negocios de los jueces. Experiencia. Se requiere experiencia. Porque una cosa es conocer, por lo que los libros dicen, que conocer por haber hecho lo que se requiere. Todos sabemos que a veces hay una distancia entre lo que leímos en los libros y los hechos concretos que tenemos que enfrentar. Porque no todas las cosas suceden exactamente como en los libros se nos dice. Es importante entonces que estos líderes del pueblo de Dios tuvieran la experiencia. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los ancianos y cuando habla del gobierno, dice que gobiernen bien su casa. Porque si no gobiernan bien su casa, ¿qué es la pregunta? ¿Cómo gobernarán al pueblo de Dios? Es decir, si no tienen experiencia gobernando, dirigiendo, ¿cómo entonces lo van a hacer aquí? Porque además los dirigentes no solo es por lo que tienen en la cabeza, sino es por la vida misma que están manifestando. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, diciéndole a los ancianos, porque ustedes son dechados de la grey. Ustedes son ejemplos de la grey. Porque cuando uno le dice a otro, lee las Escrituras, ¿por qué lo dice? Porque él mismo es un lector de las Escrituras. Porque cuando alguien le dice a otro, escucha los consejos que Dios da, ¿por qué lo dice? Porque él mismo es un oyente, alguien que escucha los consejos que Dios da. El liderazgo entonces lleva también consigo la experiencia, por eso dice expertos. No son improvisados, no surgieron de la nada, sino que han mostrado en la vivencia del pueblo de Dios la experiencia que tienen, que han aplicado aquello que han aprendido también del Señor, porque son parte del pueblo de Dios. Además son los príncipes del pueblo del Señor. Así, 3 entonces son las características que se requiere de los líderes. Resumimos que deben ser sabios, que deben ser entendidos y que deben ser expertos. Encárgales a ellos. Como he mencionado, Hechos 6 nos hace una referencia también, 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, donde todos los liderazgos tienen estas características. Porque solo cuando sucede eso, procede Moisés, versículo 15. Dice, y tomé, es decir, y al pueblo respondió, ahí señaló a las personas con esas características, con esas cualidades, y dice Moisés, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, vuestros jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es un liderazgo reconocido. ¿Por qué? Porque es reconocido el conocimiento, les es reconocido la visión, les es reconocido, no apenas vamos a probar a ver si saben, no apenas nos vamos nos vamos a aventar a ver si funcionan, sino porque ya en lo que han hecho, saben hacer lo que saben.
hablando de la iglesia cristiana. Los líderes son líderes del pueblo de Cristo, comenzando porque ellos mismos saben lo que es ser de Cristo. No para que sean, sino porque ya son. Y por eso pueden ser una referencia para el pueblo de Dios. Por eso pueden mirar, mira, eso es lo que significa ser de Cristo. En servicio, en ejemplo, en sabiduría, en santidad, etc. Porque por eso Pedro dice, son ejemplos para la grey. Moisés dice que reconoció a aquellas personas y los puso. El término que usaríamos aquí sería la autorización. Aquellos que tienen visión les ha reconocido para darles autorización. Porque nadie puede gobernar a menos que sea aprobado por la comunidad también. Porque nadie tiene derecho de ejercer autoridad sobre nadie más, sino solo por el llamamiento que les da. Estas personas fueron llamadas por el pueblo para los cargos de gobierno necesarios. Así nos dice este versículo 15. Porque solo entonces fueron puestos como funcionarios, es lo que dice el texto, versículo 15, o una palabra mejor que usamos nosotros, fueron puestos como oficiales. Es decir, fueron puestos en el encargo el cual deben cumplir, es su oficio. Son oficiales. ¿Por qué les llamamos así a los ancianos gobernantes, a los diáconos y a los pastores en nuestra iglesia? Les llamamos oficiales porque son personas a quien les hemos encargado el desarrollo de un oficio que deben cumplir para que sean ejemplos de la grey. Pero eso es válido a todos los ámbitos. Los padres les enseñamos igualmente a los hijos. Pero habemos padres que no tenemos visión, que no somos sabios, que no somos entendidos y que no sabemos dirigir a nuestros hijos en el camino del Señor. Porque nosotros mismos no sabemos caminar en el camino del Señor. A veces fallamos como esposos, porque como esposos también expresamos nuestra carencia de sabiduría, nuestra carencia de entendimiento, nuestra carencia de prudencia para dirigir a nuestra esposa. Y podríamos, hermanos, ir a varios ejemplos, pero eso los dejaremos para más adelante. En tercer lugar, bueno, ya en cuarto lugar, el liderazgo que es reconocido recibe también entonces poder para edificar. Versículos 16 y 17. Ahora Moisés se dirige a los oficiales. Ahora Moisés se dirige a los gobernantes. Antes se dirigió al pueblo y luego señaló a los que les fueron presentados. Pero ahora se dirige a los oficiales y les dice a ellos: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente. Una vez que han sido instalados en el oficio, las personas elegidas pueden cumplir con el cargo que se les da. Y ese ejercicio, dice Moisés, implica que ustedes gobiernen. Les da las indicaciones pertinentes, porque a menos que se les dé poder, no podrán dirigir. Deben juzgar, dice, justamente. ¿Cuántas no son las ocasiones, hermanos, en que la justicia se pervierte? Incluso entre los cristianos. Porque los que estamos encargados, pues nos inclinamos. A veces los pastores, los oficiales hemos caído en esto, que nuestros hijos cometen faltas, pero lejos de disciplinarlos como es conveniente, nosotros los protegemos. Y a veces dicen: ¿y por qué no se corrigió al hijo del pastor? ¿Y por qué no se corrigió al hijo del anciano? Pues es que el anciano salió en su defensa. Usó su influencia, diríamos ahora, para... Moisés está diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente. Y eso es aplicable a donde quiera que estés.
el lugar que Dios te ha dado, la vocación que Dios te ha dado. Estás ahí para hacer lo que el Señor te ha dado y hacerlo justamente. Moisés indica que deben hacer esto entre sus hermanos, incluyendo entre el hermano y el extranjero. Es decir, no están para ponerse del lado de su hermano, sino también ser equitativos con los extranjeros. Y dice, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio no es tuyo. El Señor no te puso para poner tu parecer en primer lugar, sino que el Señor te puso para hacerlo en el nombre de Dios. Porque eres su oficial. Eres llamado por el Señor. Por eso Él dice, no discrimines, no hagas distinción. Lo que debes hacer es actuar justamente. Así que Moisés dirige esas palabras a estos hermanos. Y este término, justamente, engloba entonces un término de lo que es correcto, lo que es justo, lo que es la norma de Dios. Todo lo que deben hacer debe estar en conformidad con la palabra de Dios. Porque la palabra que usa Moisés aquí, tzedek, es el estándar objetivo que emana del Señor mismo y por lo tanto permanece inmutable a lo largo de la historia de la redención. Dios quiere que su pueblo sea edificado. Y los que ejercen señorío, los que ejercen liderazgo, deben ejercerlo como en el nombre del Señor y no en el nombre propio. Porque entonces terminaremos siendo aquel del cual se describe en Juan en la tercera carta de Juan. ¿Se acuerdan? Del hermano Diótrefes. Un ejercicio del poder, pero ya no como siervo de Dios, sino como si fuera derecho propio, poniendo su voluntad antes que la voluntad de Dios. En resumen, hermanos, no solamente en el liderazgo eclesiástico, sino en todos los órdenes, deben ser puestos las personas idóneas, que ejerzan esos liderazgos no por ser el compadre, el sobrino, el ahijado, el hermano, el pariente cercano, el hermano simpático, el amigo simpático, sino aquellos que están calificados con los dones, con los talentos que vienen de Dios, para que sean puestos en aquel puesto al que Dios le está llamando, y que ese llamamiento Dios lo corroborará a través de la sociedad, como sucede también en la política. Dios nos da a los gobernantes, pero nos llama a nosotros a votar. Y nosotros votamos no porque el que es idóneo, según los estándares de la palabra, sino porque nos hizo llorar en la telenovela, sino porque ha metido los goles más, que nos han parecido más excelentes, ¿no? Sino porque canta la canción de moda, y olvidamos los principios de la Escritura. Tenemos mucho que aprender en los liderazgos, hermanos. Oremos al Señor porque nos dé personas idóneas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la política, en el ámbito eclesiástico, por supuesto, en el ámbito de la familia, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de cualquier ámbito de la vida que Dios nos da. Porque solo en los liderazgos idóneos hay provecho para todos. Cuando los liderazgos no son los idóneos, la sociedad sufre. En cualquier ámbito hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, porque el liderazgo no es aquel que Dios ha establecido. Y nosotros oremos también porque el Señor nos lleve, nos conduzca para ejercer los liderazgos que Dios quiere. Porque si nosotros anhelamos el obispado, buena cosa deseamos. Dios irá encaminando a cada uno de nosotros
y nos dará las responsabilidades que Dios quiere que ejerzamos. Y asumámoslo con temor y temblor, porque sea lo que sea, ahí debemos actuar como siervos de Dios. Si tuviéramos eso presente siempre, no siempre correríamos a decir, yo quiero, yo anhelo. Haríamos lo de Moisés. Señor, no soy yo. Señor, no soy el idóneo. Yo he aconsejado a algunos jóvenes seminaristas, todavía no son pastores, pero cuando están terminando su estudio, digo, no busques ser pastor. Si Dios quiere que seas pastor, Dios te va a llamar. Y cuando Dios te llame, no lo rechaces, pero no lo busques. Y en otros ámbitos también, Dios te está preparando para liderazgos, porque quiere que ejerzas un liderazgo para bien, para bendición. Dios te dé los dones y Dios te dé los liderazgos y Dios nos dé los líderes que nos sean de provecho a todos y a la sociedad en la cual vivimos. Oremos al Señor con gratitud. Bendito y soberano Dios, te damos gracias porque nos llevas, Señor, de la mano, porque muchas son las ocasiones que nos hemos preguntado, Señor, ¿quién nos dirigirá? ¿Quién nos orientará? ¿Quién nos gobernará? ¿Y cuántas equivocaciones no cometemos, Señor? Danos ser sabios, ser entendidos y ser expertos, Señor, en aquella área para la cual nos llamas. Y cuando se trate, Señor, de llamar, danos también entendimiento para llamar a aquellas personas que son idóneas para el trabajo que se requiere. Y no hablamos, Señor, solo del ámbito eclesiástico, sino de todos. Porque un país sufre cuando sus gobernantes no tienen entendimiento, no hay visión, pero tienen poder. Porque un país colapsa ante los liderazgos que no son los idóneos. Como también una familia que no tiene liderazgo de bendición, o una iglesia, una escuela, una empresa. Señor, danos el ser entendidos en lo que nos has llamado a hacer. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a Dios por la palabra predicada. Vamos a responder con la alabanza número 235, muchos que viven en tu derredor. De la parte La Iglesia, su misión y servicio, himno número 235, muchos que viven en tu derredor.